desde Palacio Nacional. O ese otro México porque es la elección más grande de la historia moderna del país. Más de 20,000 cargos de elección popular. Desde la presidencia de la República, 8 gubernaturas, la jefatura de la Ciudad de México, los congresos, por supuesto, lo que tenemos que ver con las alcaldías, los regidores, es la elección más grande. Pero por encima de este número es la elección más decisiva, porque el otro país con el que podríamos levantarnos el 3 de junio, si no hacemos lo que nos corresponde, es un país donde por primera vez, y déjenme lo voy a decir con toda claridad, nunca, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni nosotros, jamás habíamos tenido el riesgo que a continuación les voy a describir. Hemos tenido el riesgo de perder la presidencia de la República. Hemos tenido el riesgo de perder los contrapesos en el Congreso y lo hemos vivido. Jamás, nunca en nuestra historia habíamos tenido el riesgo que hoy tenemos. Y el riesgo que hoy tenemos es perder nada más ni nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y voy a explicar por qué. El ministro Luis María Aguilar se va en noviembre y deja su puesto vacante. Ya vimos lo que hizo el exministro, qué vergonzante, Saldívar, que no solamente traicionó la Constitución porque juró ser leal a la Constitución y le dejó su puesto de 15 años a la señora Lenia Batres, que por cierto es la primera vez que un ministro de la Corte es nombrado por un dedazo del presidente de la República y no por el Senado de la República. Si la posición del ministro Luis María Aguilar, escuchemos bien, se ocupa por una ministra o un ministro que en lugar de ser leal a la Constitución es leal a un poder autoritario, cualquier ley puede pasar y se acabó la Corte, porque con 7 votos la Corte jamás volverá a declarar que eso es inconstitucional. Nosotros en el Senado defendimos con todo el INE, pero no nos alcanzó. ¿Quién fue el que al final salvó el INE? La Corte. ¿Quién fue quien declaró inconstitucional la reforma eléctrica, esta ocurrencia, esta regresión de López Obrador? La Corte. ¿Quién fue el que regresó corriendo a Palacio de Gobierno al gobernador de Nuevo León, que regresó más rápido de lo que se había salido, preocupado por sus finanzas? La Corte. Si de pronto hay una ley, que ya hay algunas, no estoy hablando sin responsabilidad, y ese diputado o senador decide decir, se van a expropiar todos los hoteles, se van a expropiar todos los negocios, se van a expropiar todas las viviendas de ciertos metros cuadrados, déjenme decirles lo que va a pasar, se van a expropiar. Porque con 7 votos habremos perdido la Corte. Y después de la Corte, lo que sigue es el abismo. Todos los países, todos, sin excepción, que han perdido la Corte, hoy son dictaduras. Perdió la Corte Bolivia, perdió la Corte Cuba, perdió la Corte Venezuela, perdió la Corte Nicaragua y otros países, todos son dictaduras. Nunca en la historia de nuestra vida habíamos estado en riesgo de perder la Corte. ¿Quién propone las ministras o los ministros de la Corte? La presidenta, la próxima presidenta de México. Por eso les quiero decir hoy que solo tenemos una opción, solo tenemos una alternativa. Si queremos seguir viviendo en este país que tanto amamos, si queremos salvaguardar el patrimonio que hemos construido a lo largo de generaciones, y es ganar el 2 de junio. Y por eso estoy aquí. Y por eso seguiré caminando este país incansablemente y ocupamos hacerlo juntos. Porque yo sí sé en qué país me quiero despertar el 2 de junio. Tenemos el riesgo de la Corte,
Y hoy tenemos un riesgo, no es que no existiera antes, siempre ha habido crimen organizado, pero nunca había sido tan poderoso como ahora. El crimen no solamente cogobierna en algunos estados, el crimen es el gobierno y el dueño en muchos estados. ¿Tenemos duda de esto? Déjenme darle las cifras oficiales. Basado en las cifras de este gobierno que siempre tiene otros datos, así que imagínense cómo será la realidad. En nuestro país, un mexicano muere o desaparece cada 12 minutos. Una mujer es violada cada media hora. 7 niños hoy no llegarán a su hogar. Y habrá 7 mamás y 7 papás que probablemente jamás volverán a ver a esa niña o a ese niño. Tenemos un desaparecido por hora. En el Senado, Gina y yo y nuestra bancada no pusimos nuestro voto a favor. La semana pasada que el presidente ordenó salir a las tropas mexicanas, ¿en qué predicamento pone a las Fuerzas Armadas? A buscar a Panamá los restos de una persona, mientras aquí las mujeres rascan las fosas y las asesinan para encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas. Y si no debiese haber madres o padres buscadores, a los que nunca ha atendido, a los que ha despreciado, y hoy desaparece cada día más los ya desaparecidos.